Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos los que se suman. Primero me presento, mi nombre es Martín Polo, estoy a cargo del área de estrategia. Así que bueno, vamos a tratar de continuar con esta tan buena tarea que venía haciendo Diego. Así que bueno, hoy vamos a estar presentando este primer House View a nivel global. Por suerte nos toca un escenario mucho más benévolo para estar hablando de estas cuestiones. Así que, bueno, voy a hacer una presentación mostrando un poco la coyuntura internacional y por qué suponemos o creemos que es momento de hacer ciertos cambios en la cartera. Entonces, si me acompaña esto, ahí estamos. Bueno, en principio vamos a tener por qué creemos que es el momento de rebalanceo de las carteras globales, porque tenemos dos noticias importantes o que creemos que son el driver. En principio, bueno, tenemos las elecciones en Estados Unidos en las cuales se termina un ciclo, el ciclo de Trump, supuestamente ya prácticamente asegurado. No hay, salvo alguna cuestión que no creemos que va a pasar, Biden va a volver a ser o ingresa a presidente de Estados Unidos a partir de enero, y con él van a traer algunos cambios que creemos que son importantes destacar. Sin embargo, lo último de este mes, digamos, lo creemos que es lo más importante, algo que se esperaba, pero siempre una vez que la noticia llega, siempre es mucho mejor para tenerlo firme, que es la aparición o por lo menos los avances que están teniendo en la vacuna contra el COVID-19 con varios laboratorios. Esto generó que a partir de noviembre, como ustedes lo notarán, los mercados tuvieron un fuerte impulso. Entonces, ¿cuáles son los tres pilares, ya entrando de lleno a esta coyuntura? ¿Cuáles son los tres pilares que sostienen el mercado? Bueno, nosotros destacamos tres. En principio, la película de fondo es una economía global que se va recuperando. Recuerden que veníamos con una dinámica hacia fin del año pasado muy optimista sobre el crecimiento global, básicamente porque las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se habían moderado, Europa venía recuperando dinamismo en el nivel de actividad y, digamos, empezó a partir de enero toda esta incertidumbre sobre el COVID en China. Esto primero golpeó a China, después, ya entrado marzo, empezó a golpear a Europa y a Estados Unidos, y eso generó un cambio drástico en la coyuntura global. Tuvimos un primer trimestre contractivo, un segundo trimestre de derrumbe del nivel de actividad, pero digamos, a partir de entonces, a partir de mayo más o menos, la economía, los indicadores del nivel de actividad empiezan a recuperarse, se empiezan a recuperar un paso más rápido de lo previsto. Digamos, cuando tenemos estas situaciones de tanto ruido, de tantos shocks, siempre las expectativas son como un resorte, es decir, se empiezan a hablar de una salida en B, después de una salida mucho más lenta. Es decir, el mercado va reacomodando sus estimaciones básicamente porque la incertidumbre es el factor común a todos, ¿no? Entonces tenemos un dato peor al esperado y se nos derrumban ese optimismo, después sale un dato mejor al esperado y parece que ya estamos saliendo. Cuando uno mira la película de fondo, uno ve que la situación económica global fue mejorando, fue de menor a mayor, y a partir del segundo semestre ya el shock negativo empieza a ser digerido y las expectativas en cuanto a la salida empiezan a alinearse en cuanto a que tampoco va a ser un rebote rapidísimo, pero sí una recuperación un tanto sostenida. Eso se ve en Estados Unidos, se ve en Europa y sobre todo en China. Todos estos factores que creemos que son importantes generaron también que las perspectivas de crecimiento mejoren. Es decir, si bien 2014, si bien 2020 va a ser el peor año desde la Segunda Guerra Mundial o incluso peor, las perspectivas mejoraron en el margen, y eso es un factor de alivio para los mercados y sobre todo para los sectores más cíclicos. Después, el segundo factor que es sin duda el gran determinante, no solo a nivel
económico, sino también a nivel social y hasta incluso político, es la aparición de estos avances que han tenido la vacuna. Pfizer picó en punta la semana pasada, bueno, luego se sumaron otros laboratorios, pero lo cierto es que de a poco, digamos, se empieza a ver la salida a esta crisis global sanitaria, y probablemente ahora las expectativas van a ser de, bueno, cómo va a ser la vacuna, digamos, cuándo va a ser palpable este avance de la ciencia, si va a ser antes de 2021 o ya bien entrado. Eso creo que es lo que se va a empezar a pricear, pero es una buena noticia que ya casi estamos ahí, digamos, lo peor ya habría pasado, en un contexto en que Europa y Estados Unidos tienen que seguir conviviendo con este virus hasta tanto aparezca, como dije, la vacuna, pero es tan fuerte la expectativa que está generando esta salida que un poco apacigua toda las malas noticias que llegan en cuanto a la segunda ola de contagios. Y finalmente, decir algo que no podíamos dejar de mencionar, es el triunfo de Biden. El triunfo de Biden fue, yo lo titularía como ni vencedores ni vencidos, básicamente por cómo se dio la elección, una elección muy pareja, y cuando uno analiza eh, cómo va a gobernar Biden, cómo va a ser el Congreso. Recuerden que en Estados Unidos, ustedes lo saben mejor que yo, es un sistema mucho menos vertical, o menos presidencialista del que tenemos por estos lugares, pero lo cierto es que el Senado, básicamente ahí está lo más importante, ahí están las trabas, que el Senado va a estar de manos republicanas, si bien quedan ahí los votos de Georgia para contar esos dos senadores. Prácticamente estamos descontando que Biden va a gobernar con un Congreso en manos de republicanos, y esto obliga a las negociaciones, obliga a que los cambios no van a ser drásticos en la economía y política de Estados Unidos, básicamente porque el componente de negociaciones va a tener que estar a la orden del día, ¿no? Entonces esto le saca un poco de ímpetu a la agenda que puede tener Biden, con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas para el mercado. Entonces, yendo un poco tirando la carne al asador en cuanto a los números, acá en estos gráficos trato de mostrarles por qué la actividad económica global se recuperó, y esto está generando una mejora en las expectativas, o por lo menos cómo fue esta dinámica de las expectativas. Ahí tengo algunos indicadores, así los más clásicos. Fíjense en el gráfico de la izquierda cómo todos los indicadores de producción industrial, el PMI y el comercio global tuvieron ese derrumbe allá por el segundo trimestre, alcanzando el piso en abril, y desde entonces empiezan una recuperación violenta, pero en algunos casos todavía, digamos, queda camino por recorrer. Lo que quiero decir con esto es que si bien nos recuperamos, o la economía mundial se recuperó, todavía queda lejos de aquel nivel prepandemia. Para verlo un poquito más en los datos más agregados, ahí en el gráfico de la derecha ustedes tienen cómo performó, cómo evolucionó el Producto Bruto Interno de las principales economías que seguimos. Fíjense Estados Unidos, cómo esto está hecho trimestre contra trimestre anterior, sin anualizar para no deprimirnos tantos en algunos casos, pero fíjense cómo Estados Unidos tuvo el primer amague allá en el primer trimestre con una caída casi del 3%, y después esa piña que sufrió en el segundo trimestre con una caída del 9%, y en el tercer trimestre ya mostró una recuperación con un alza del 7,4%. ¿Cómo queda la película? Bueno, Estados Unidos hoy está un 3,5 abajo de fines del año pasado. Lo mismo pasa con Europa, digamos, tuvo una caída más violenta en el segundo trimestre y hizo el mismo dibujo que Estados Unidos, una fuerte recuperación en el tercer trimestre, casi un 13%, pero fíjense cómo padeció el primer trimestre una caída mucho más fuerte, por eso el Producto Bruto Interno de la eurozona está 4,4% abajo de lo que estaba a fines del año pasado. El caso de Japón es un caso menos volátil, bien al estilo japonés.
una caída como tuvo todo el mundo de casi el 8% en el segundo trimestre, y una recuperación un tanto amarreta en el tercer trimestre, y también hace que muestre una caída de casi 4,4 respecto a fines del año pasado. Finalmente, bueno, tenemos a China, que es, si quieren, el gran, el que mejor la sacó baratísima, digamos, solamente tuvo un trimestre de caída en nivel de producto, tuvo un rebote en el segundo trimestre. Recuerden que China es un leading indicator de la actividad global, porque es donde la madre del borrego en cuanto al virus, y fíjense cómo rebotó en el segundo trimestre, y ya en el tercer trimestre sigue creciendo con indicadores obviamente mucho más moderados, y eso hace que la economía ya esté prácticamente en los niveles de fines del año pasado. Finalmente también Brasil, vemos ahí que hace casi el mismo dibujo que afortunadamente también para nosotros, ¿no? Porque Brasil ya en el tercer trimestre tuvo una fuerte recuperación, si bien está todavía abajo, tiene un camino todavía como para decir que lo peor de la crisis también ya pasó para el hemisferio sur. Entonces, como les decía, esta mejora persistente esta seguidilla de buenas noticias a nivel macro es lo que hizo que las estimaciones del PBI para este año vayan mejorando trimestre a trimestre, ¿no? Acá lo que tenemos son las estimaciones que hace el Fondo Monetario Internacional en cuanto a la economía global. Fíjense lo que les comentaba al principio, habíamos arrancado un año en el cual las perspectivas para el crecimiento de este año eran muy positivas, o por lo menos alentadoras, un 3,2%, prácticamente levemente por encima de lo que había sido el 2019, y tuvo a medida que la pandemia se fue masificando, en julio el fondo estimaba una caída del 5,2%. Sin embargo, con lo que les comenté recién en cuanto a los buenos datos del tercer trimestre, el fondo en el último informe mejoró sus perspectivas de crecimiento, o por lo menos redujo la caída para este año a 4,4. Lo importante acá tenemos dos bloques que se llevan las buenas noticias. Las economías avanzadas, fíjense que preveían allá por julio una caída del 8%, y ahora están previendo una caída del 5,8%. Respecto a China, también tenían una perspectiva de crecimiento del 1%, y la subieron a casi el 2%. Esto es lo que está empujando a la economía global, en un contexto que los mercados emergentes aún no ven ese mejor contexto, básicamente porque ahí empieza a golpear a países como India y demás, que pesan mucho en este conjunto de países, y vieron perjudicados, y hizo que se espere una peor caída de la que se esperaba en julio. Entonces acá empezamos un poco a ver qué cosas a tener en cuenta, ¿no? Cómo las buenas noticias de las economías avanzadas y de China ya llegaron, y estaríamos empezando a ver que las economías emergentes van a ser sean las que mayor contribución tengan a la mejora en estas expectativas. Ahí no los quiero aburrir con tantos datos, pero ahí tienen las estimaciones de cómo evolucionaron esas estimaciones para cada uno de los países en los últimos años. Fíjense cómo las economías avanzadas este año tendrán una caída del 5,8, y el rebote que se espera para el año que viene de 3,9. Fíjense, China el año que viene creciendo al 8% después del terrible desaceleración que tuvieron este año, pero bueno, como les dije anteriormente, siempre se puede estar peor, y el 1,9 luce bastante optimista, o por lo menos es una buena noticia que sea 1,9, porque hasta hace un tiempo estábamos prácticamente en 1, ¿no? Bueno, siguiendo con eso, es decir, también para un poco plantear y no creer que todos son espejitos de colores y que las economías se recuperan porque sí, acá hubo política económica detrás de esta recuperación,
y fueron el enorme paquete de estímulos fiscales que hicieron prácticamente todas las economías. Fíjense en el gráfico de la izquierda, ahí ustedes tienen lo que es el déficit fiscal a nivel global. Fíjense que veníamos a razón de prácticamente 3 puntos hasta el 2018, un déficit global de 3% del producto. Obviamente tenemos Estados Unidos siempre liderando ese déficit. La administración Trump ahí fue muy expansiva en términos fiscales. Ya en 2018 mostraba un déficit del 6%. En 2019 estos planes de estímulos sí continuaron. Obviamente Estados Unidos lo subió a 6,3 y el mundo lo subió casi un punto, pero en 2020 tenemos este salto discreto, prácticamente solamente visto después de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, este año se prevé que el déficit fiscal a nivel global llegue casi al 13%, ¿no? Con Estados Unidos en casi al 19%. Entonces, ¿cuál es la consecuencia directa de tener déficit? Y bueno, que la deuda pública de los países llegó a niveles récord, ¿no? Fíjense acá, ven la historia, estamos a niveles, bueno, no puedo ver acá mucho por la imagen, pero digamos, estamos prácticamente en niveles récord de deuda, tanto en países desarrollados y como en países emergentes. Cuando lo vemos en perspectiva, estamos casi, hace el dibujo que tuvo tras la salida de la Segunda Guerra Mundial, pero acá lo que se va a empezar a discutir, lo vamos a dejar para otros house view más de largo plazo, pero acá lo que va a tener que lograr la economía mundial es lograr moderar esta baja en la deuda a través de crecimiento que en los últimos 15 años, los últimos 10 años, después de la gran crisis financiera de 2008, la economía global no logró tener ese driver de crecimiento tan fuerte como para que ese nivel de deuda empiece a caer. De hecho, incluso siguió subiendo. Esto marca un poco las debilidades, los grandes desafíos que van a tener la política fiscal y monetaria a nivel global. Pero por ahora nos quedamos con eso en cuanto a que esta recuperación en el crecimiento estuvo un poco impulsada por política de estímulo, en este caso fiscal, fíjense, casi 10 puntos más de déficit global, y en un contexto en que, digamos, lo pudieron hacer estos a nivel global, se pudo hacer básicamente porque también tuvimos una inyección de liquidez como nunca antes vista, ¿no? Y esto se suma a parte de lo que vemos en los últimos, prácticamente vemos que en los últimos 10 años las autoridades, la mayor creatividad que tuvieron es tirar dólares o inyectar liquidez a los mercados. Fíjense ahí la línea, estos son los activos de los principales bancos centrales del mundo. Tenemos ahí el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y la Fed, tenemos más de 20 trillones de dólares lanzados, ¿no? De liquidez. Obviamente la consecuencia directa de eso es también tasas de interés nulas, prácticamente negativas en términos reales. Entonces, ¿qué es lo que obviamente, digamos, baja la liquidez, aumenta la liquidez, bajan este aumento de la liquidez? Fíjense cómo es el driver de la recuperación del mercado, ¿no? Fíjense cuando allá a fines del 2019 empiezan a caer el S&P en un contexto obviamente de pánico, también ahí las tasas de los bonos del Tesoro americano alcanzaron el piso, y cómo esa baja en las tasas de interés fue el soporte de la recuperación del S&P, que vamos a ver un poquito más detallado ahora. Pero acá lo pongo también como una señal no digo de alerta, pero sí de tener cuidado, cuidado en el sentido de que las tasas están en un nivel sumamente, históricamente muy deprimidas, y lo más probable es que esta suba que están mostrando en los últimos 3 meses, continúan básicamente porque están ultra bajas. Con esto no quiero alertarlos que se termine el ciclo de dinero barato, pero sí que veníamos de un ciclo de dinero ultra barato, y eso después lo vamos a explicar mejor, por qué esto tiene más vida, es más de corto plazo que de largo plazo. Entonces,
¿Cuál fue la consecuencia directa de esta recuperación a nivel global? Y fue que, bueno, el dólar contra el yuan, obviamente el yuan se empieza a apreciar. Tengan en cuenta que entrando también sin tensiones cambiarias, recuerden que el yuan, en el contexto de la guerra comercial, los chinos automáticamente que Trump le subía los aranceles, hicieron subir su tipo de cambio. Bueno, ahora con la guerra comercial entrando en un impasse, o por lo menos en vía de solución, ojalá lo pongo como pregunta, hace que el yuan se siga revalorizando, y en un contexto en que el dólar contra las principales monedas se está debilitando, pero tampoco no es, todavía me parece muy pronto, o por lo menos no sería tan seguro que el dólar contra las principales monedas se va a tender a debilitar como lo hizo en otros ciclos. Sí vamos a ver un dólar más debilitado, pero lejos vamos a estar de ese dólar ultra barato que vimos hace 10 años. Entonces, esta reacción de mejoras en los indicadores económicos globales, ultra liquidez, en un contexto también en el que el dólar se va debilitando, los commodities, ¿cómo reaccionaron? Bueno, los commodities siguieron el ciclo, pero tampoco es que estamos para tirar manteca al techo en cuanto a que esto es un nuevo ciclo de boom de commodities. Fíjense ahí la dinámica del petróleo, cómo no recuperó, todavía está un 40% por debajo de lo que estaba a principios de año. Obviamente el oro tuvo su salto en un contexto de incertidumbre global y como hace siempre como refugio de valor, y allá por agosto alcanzó el máximo y desde entonces empieza a lateralizar y está estable, y lo único que empieza a subir, afortunadamente para nosotros, es el nivel que están teniendo los precios de los commodities agrícolas, en un contexto en el cual el driver están siendo, además de esa debilidad de corto plazo que está teniendo el dólar, bueno, le sumamos la recuperación en China, como les marqué anteriormente, y un efecto sequía que seguramente esto está siendo el gran soporte de la suba de precios, ¿no? Entonces, con esto lo que queremos decir es, para cerrar esta primera etapa, es una economía global que se va recuperando, que pasó lo peor, y ahora empezamos a transitar un camino de mayor normalización, y esa normalización va a permitir que el mercado empiece a ajustar un poco mejor sus estimaciones, es decir, al haber menos incertidumbre, menos volatilidad, las proyecciones se hacen un poco más estables, y eso eso genera, obviamente es una buena noticia para la toma de decisiones, para no estar reacomodando la cartera con tanta violencia, ¿no? Entonces, acá viene un poco la convivencia, ¿no? Digamos, en cuanto a que mientras esperamos la vacuna tenemos que convivir con una ya segunda o tercera ola en el caso de Estados Unidos. Digamos, acá fíjense cómo en los últimos, la llegada del otoño al hemisferio norte, cómo volvió a acelerar el número de casos. La buena noticia es que se da esta fuerte aceleración en los casos con un nivel de letalidad mucho más bajo. Esto es una buena noticia también en cómo el sistema de salud a nivel global hizo un learning by doing, en cuanto a que ya no es la sorpresa estar en los contagios. Seguramente los sistemas de salud se han preparado mejor, los tratamientos son mejores, y eso hace que la letalidad sea mucho menor, pero esto no quita que ante este contexto de fuerte incremento en los contagios, las autoridades tengan que actuar en consecuencia, volviendo a restringir ciertas actividades, y esto es lo que al mercado le genera esa volatilidad, que cuando se acaban las buenas noticias de la vacuna, estos gráficos empiezan cobran más relevancia, ¿no? Pero bueno, eso es en cuanto al contexto global. Finalmente, para terminar, antes de entrar en las carteras, para no hablar tanto de qué va a pasar con Biden, básicamente porque, digamos, yo no soy partidario de que los cambios políticos generen
drásticas cambios en la política internacional. Esto es como una situación mucho más de largo plazo, pero sí desde lo discursivo, o por lo menos las lecturas que puede estar haciendo el mercado, es quiénes van a ser los grandadores, o dónde habría que poner fichas a partir de los próximos años con la administración de Biden. Bueno, obviamente las grandes fichas, si quieren, van a estar en todo lo que tiene que ver con la agenda de energía limpia que propone Biden. Esto es todos los sectores de energía solar, energía eólica, biodiesel, digamos, todo esto, lo que se llamamos energía limpia, seguramente van a ser los sectores en los cuales va a haber que estudiarlos en más profundidad o ponerle mayores expectativas. Sobre todo vamos a ver ahí cuántos son los paquetes de estímulo que logre Biden para promover estas energías. Por otro lado, también tenemos todo lo que tiene que ver con la parte de infraestructura. Digamos, siempre es el sueño de todo gobierno reactivar la economía a través de obras de infraestructura y demás. Ya lo hizo China, Estados Unidos siempre puede acudir a esto, y bueno, esto es en un contexto en el que el Congreso va a estar dividido y no va a poder hacer política fiscal a lo demócrata. Seguramente entre republicanos y demócratas lleguen a estos acuerdos para obras de infraestructura, y esto seguramente todas las empresas de estos sectores se van a ver beneficiadas, y va a haber que ponerle otra ficha. Otro sector que obviamente va a estar favorecido un poco por lo que fue Biden, y un poco por lo que propone Biden, y otro poco por las secuelas que deja el COVID. Digamos, recuerden que la pandemia también generó a nivel global un debate sobre cuánto deben ser los fondos para los sistemas de salud y demás, y obviamente todas estas empresas, o todas las empresas que tienen que ver con la salud, van a ser estimuladas, por así decirlo. Por otro lado, tenemos cómo podemos prever los cambios, quiénes podrían ser los perdedores, entre comillas. Bueno, obviamente, si tenemos por contraposición, digamos, si propone energía limpia, las más castigadas van a ser las empresas productoras de energía tradicional, como las petroleras y demás. El fracking en Estados Unidos puede tener algunos inconvenientes, o por lo menos no tener el impulso que le estaba dando Trump. Y después, obviamente, en esta ley de monopolios y demás, que los demócratas tienen una agenda mucho más activa, acá algunas tech seguramente empiecen a tener ruidos. Por eso, digamos, este balance entre los sectores en los cuales seguramente veamos mejores noticias, y en estos sectores más perdedores, es quizás un poco exagerado el término, pero era para que quede claro, que van a ser los sectores menos beneficiados en la probable agenda de Biden. Entonces, dicho este contexto, vamos un poco a los bifes en cuanto a, bueno, cómo posicionarse con estos dos grandes cambios que tenemos en noviembre. Como les dije, la vacuna y el triunfo de Biden. ¿Por qué deberíamos reacomodar la cartera? Entonces, en este contexto, lo que quiero marcar acá, ya entrando en el mercado, fíjense un poco la historia que les venía contando Diego también, las fases que está teniendo el S&P. Yo acá lo uní una fase 1, cuando tenemos el sell-off ahí en el primer trimestre, en el cual se derrumban los mercados, todos los padecimos, y desde esa llamamos la fase 1, y después tenemos la fase de convivencia, que yo la asumo que llega hasta el 30 de octubre, en el cual tenemos un mercado claramente alcista, por lo menos hasta septiembre. Después empieza a lateralizar. En este contexto lo que tenemos fue, como les dije al principio, estos enormes paquetes de ayudas fiscales, inyección de liquidez de los bancos centrales. Esto permitió que las economías se vayan recuperando en el tiempo de que, con la entrada, digamos, las restricciones también, con el correr del tiempo se fueron
aflojando, las restricciones en cuanto a las cuarentenas a nivel del mundo, permitió también que se vuelva a consumir y mejorara también la actividad. Eso permitió que el S&P tenga su salto, alcance el nuevo récord, pero desde septiembre acá, bueno, volvemos a esta volatilidad que tuvo el mercado por noticias buenas y noticias malas. Las noticias malas, como les dije antes, son la segunda y tercera ola en cuanto a los casos de COVID, que eso generaba más restricciones. La parte buena era que los balances de las empresas estaban viniendo un poco mejor a lo esperado, y esto era soporte para que los mercados justificaran esa suba. Y llegamos al 30 de octubre, como acá un cambio, ojalá no nos equivoquemos, y esto sea la fase 3, en la cual sea ya prácticamente un nuevo ciclo para los mercados, en el cual ya se va sacando del escenario esta terrible pandemia, y cómo los mercados van a empezar a notar mejores noticias todos los días un poquito más. Entonces, cuando vemos esas fases, acá ven que no todos sufrieron lo mismo, ¿no? Obviamente tenemos todas las compañías financieras, todas las compañías tecnológicas y las de materiales, como el ajuste en la crisis fue mucho más moderado, y cómo a partir de la recuperación se apoyaron en eso para seguir subiendo, alcanzar nuevos máximos. Y por el otro lado, digamos, los peores, como era sabido, todo lo que es la energía, todas las empresas, las energéticas, y obviamente las aerocomerciales y los bancos, como fueron las que más padecieron esta crisis. Y bueno, y acá empezamos a ver nuestra recomendación de rotación de activos, porque en un contexto de vacuna, o por lo menos de que se va a empezar a una nueva normalización de la economía global, todos los sectores que fueron los más castigados van a ser los más beneficiados, y aquellos sectores en los cuales habían tenido un salto muy importante van a ser los que probablemente no tengan ese dinamismo, ¿no? Acá lo vemos, fíjense cómo el Nasdaq, acá vemos el Nasdaq contra las petroleras. Fíjense cómo las petroleras tenían ese camino bajista en un contexto que el Nasdaq seguía subiendo. Lo mismo con las tecnológicas respecto a los bancos, tenemos prácticamente el mismo dibujo, y esto entonces vamos a ver por qué, digamos, cómo estamos a nivel sectorial. Fíjense, vamos de izquierda a derecha, como en la cartera de acciones de Estados Unidos, como las tecnológicas en los que va del año aumentaron un 37%, las de materiales un 12%, y las industriales, a pesar de todo esta caída en el nivel de actividad que le mostré al principio, se la rebuscaron y están un 5,3% arriba. Y como del otro lado los grandes perdedores en lo que va del año fueron los bancos, energéticas y las aerolíneas, con estas caídas del 36, 43 y 22%. Eso fue en la fase del conviviendo, digamos, todas subieron, todas tuvieron esa recuperación, pero fíjense cómo en la última fase, en la cual, ahí está, discúlpenme, ahí hay un error, es la fase de recuperación, cómo los más castigados empiezan a ser los que mejor, lo que más rinden, en contraposición a los que las tecnológicas y de materiales son las que menos recorrido alcista tienen. En cuanto a la cartera de Safe Haven, acá tenemos como también un cambio importante que me parece que hay que destacar. Fíjense cómo estas carteras habían sido ese refugio de valor en la etapa de la convivencia. Ahí tenemos un poco el oro, fíjense el camino alcista que hizo, y desde entonces, una vez que la economía va entrando en esa normalización, el oro va perdiendo esplendor y empieza a tener cierta, digamos, tendencia a la baja, lo mismo que los bonos del tesoro, un poco por los que les comenté al principio. Ya las tasas de interés, esas tasas de interés ultra bajas, no van a continuar. Lo más probable es que empiecen a subir levemente. Básicamente también tengan en cuenta que
la inflación a nivel global, producto de la pandemia, prácticamente desapareció, digamos, veníamos de un ritmo de inflacionario del 2%, con la pandemia llegó al 0,5 y ahora estamos en un nivel de inflación global del 1,5, depende de qué índice tomamos. Así que seguramente esta normalización empiece a normalizar también la inflación y esa normalización de la inflación también empiece a normalizar el nivel de tasas de interés. Por lo tanto, en estas carteras es lo que nosotros creemos que no es el gran momento. Acá estas carteras no van a brillar, sí, siempre es bueno por un nivel de cobertura, pero digamos, no vemos mucho recorrido alcista para este tipo de activos. Después, lo que tiene que ver con los high yields, creemos que, bueno, acá vamos a ver si quizás la parte más interesante, que va a estar en el lado de los mercados emergentes. En este contexto, fíjense que, como les dije, los mercados emergentes son los últimos en recibir las esquirlas de la recuperación global. Lo habíamos visto en Brasil, y creemos que estos activos, en un contexto en el cual el dólar se debilita, especialmente contra las monedas emergentes, o por lo menos mejora el flujo de fondos hacia los países emergentes y generan presiones apreciatorias para estas monedas, todo lo que tiene que ver para la cartera de emerging markets es interesante, lo mismo con los bonos de estos países. Por eso, en este sentido, creemos que la cartera para emergentes sigue siendo de las partes más atractivas para lo que viene, porque van a unir, va a acoplar la demora que tenía esa recuperación que no habían hecho antes al nuevo escenario global y commodities agrícolas, sobre todo, que le permiten acá seguir mejorando sus fundamentals. Entonces, para no sacarle más tiempo, es un poco nuestras principales conclusiones de este House View de noviembre. En principio, con la vacuna cada vez más cerca, creemos que sí, somos optimistas, tenemos un sesgo natural al optimismo y creemos que la vacuna ya está al llegar, digamos, ya cada vez las noticias. Fíjense que la semana pasada la noticia de Pfizer, de los resultados positivos que tuvo la vacuna, eran del 90%. Bueno, ya el dato de ayer de este otro laboratorio fue que la prueba fueron más positivas aún, e incluso tienen menores complicaciones en cuanto a las temperaturas y demás, que, digamos, lo que hace más fácil la logística de las vacunas. Es decir, todas las noticias que llegan en cuanto a estas cuestiones son cada vez más positivas. Así que creemos que en ese sentido la pandemia va a quedar atrás, ojalá, digamos, es una expresión de deseo, digamos, no soy especialista en el tema, pero analizando la dinámica que van teniendo las noticias, creemos que este ciclo de convivencia con el virus va a pasar al escenario de le ganamos al virus. Ojalá no me equivoque. A nivel, otro factor que nos hace optimista es en cuanto al mejor clima político global. Esto no es por ser peyorativo en cuanto a las demás administraciones, pero el hecho de que Biden haya ganado en un contexto político mucho más estabilizado que lo que era la propia impronta de Trump, mucho más un estilo mucho más frontal. Acá la agenda de Biden algo más moderado, que busca consensos internos, al tiempo que a nivel internacional hace que Estados Unidos se vuelva a amigar un poco con el mundo, un mundo más que vuelva a apostar a mayor integración, digamos. No lo vemos, o por lo menos no esperamos que Biden tenga una agenda confrontativa con el comercio bilateral con China, eso que
que complicó tanto a los mercados en los últimos 2 años. Creemos que, dicho sea de paso, ya venía solucionándose, digamos. Lo que pasa es que, claro, con el estilo Trump uno era un poco escéptico, pero ya desde fines de 2019 había una tregua comercial, y tampoco le va a ser tan fácil a Biden, digamos, desterrar o por lo menos borrar todo lo que había hecho Trump en cuanto a limitaciones con China, sobre todo para las inversiones de China en Estados Unidos. Así que la agenda global es como que es menos volátil, un poco más, va a ser un camino mucho más lento, más predecible, y eso creemos que en un contexto es favorable básicamente porque saca de la agenda estos temas y pone y le da más espacio a las buenas noticias de la recuperación por la vacuna y post pandemia. Recuerden también que apareciendo la vacuna empiezan toda esa pelota de gasto fiscal que se había hecho, esos 13 puntos, esos 10 puntos más de Producto Bruto Interno, de déficit fiscal en relación al producto que generaron los países, también generó que el ahorro interno de todas las economías, o sobre todo de las economías desarrolladas, tengan un fuerte salto. Tengan en cuenta que, por ejemplo, el ahorro de las familias en Estados Unidos subió 10 puntos a casi 15 puntos del producto. Lo mismo pasa en Alemania. A esto le tenemos que sumar precios de energía más baratos, lo cual hace que el ingreso disponible de las familias sea mucho más fuerte. Si bien obviamente están las esquirlas de la crisis, esto permite que en la salida de la recuperación, todo esto, digamos, sea un círculo virtuoso en cuanto a que la gente empieza a gastar más, la producción global se empieza a acelerar y demás, y eso hace que el ahorro global vaya a situaciones más, digamos, más estable, no tan alta como está ahora. Es decir, que la gente va a empezar a gastar más, y eso es bueno para las empresas, sobre todo para la producción como vamos a ver más a continuación, las cíclicas. Entonces, conclusión de ese mejor clima político global, es decir, vamos a ocultar un poco la trade war, y vamos a ver un debate en cuanto a cómo va a ser la política fiscal de Estados Unidos, con lo cual seguramente las obras de infraestructura van a ganar ímpetu, y el equilibrio en los mercados va a permitir, el equilibrio en las cámaras va a permitir que esa amenaza de Biden en cuanto a quitar los beneficios impositivos que le había hecho Trump en los últimos años, eso seguramente va a ser materia de debate, y seguramente no tengamos noticias de eso en el corto plazo. Por lo tanto, ahí, si quieren, en Estados Unidos se dio el escenario el más apropiado para bajar decibeles y empezar a tener una agenda más post pandemia. En cuanto a a nivel del rebote general y recomendación de las carteras, bueno, con esta recuperación que vemos que va a ser un poco más intensa en los próximos meses, ojalá así sea, recomendamos apostar más a las acciones, y dentro de las acciones más cíclicas, todos aquellos que fueron los grandes perdedores van a ser los grandes soportes de la recuperación de los mercados. Apostamos a eso, aerolíneas, toda la parte industria, bancos. En todas esas acciones vemos valor y creemos que van a ser los que mejor rendimientos tendrán en los próximos meses. No tanto así los de renta fija, como les dije, la suba en las tasas de interés, esto puede empezar a golpear a estos activos, pero bueno, siempre es bueno estar cubiertos, y estos siempre se han comportado como un buen refugio de valor. Siempre recomendamos la diversificación de la cartera para moderar los riesgos. Entonces, con eso termino en cuanto a nuestro house view. Espero no haber sido lo suficientemente claro, pero les dejo simplemente para invitarlos a seguir con esta dinámica que vamos a tener mensualmente, que es, bueno, tenemos un contexto global que apostamos que va a ser mucho mejor,
que va a ser un contexto global sin pandemia y con mucho más optimismo, con acciones subiendo, digamos, recuperando ese terreno perdido y cierto reacomodamiento de cartera, es decir, qué nos va a pasar a nosotros? Entonces los dejo como intriga, porque para Argentina este escenario global le mejoró, le dio un viento de cola que es interesante. Este viento de cola lo vemos con dos indicadores. Primero, el precio de nuestras materias primas, esto es, este índice que ustedes ven de commodities, es un índice ponderado por la participación que tienen cada uno de estos productos en las exportaciones argentinas. Y fíjense el recorrido que hizo desde abril. El índice de precios prácticamente subió un 30%. Esto, más allá de la sequía y caída en cantidades, es un factor positivo para Argentina. Y lo mismo que el dólar a nivel global se debilite o el yuan se aprecie también, esto nos permite a nosotros que nuestra competitividad o nuestro tipo de cambio real multilateral sea lo suficientemente, o por lo menos no profundice su caída. Y después tenemos, como ustedes ven acá, esta historia de desencuentros con el Merval, un Merval que está en pisos, digamos, un nivel muy bajo. Entonces, en los próximos meses vamos a ver si Argentina va a aprovechar todo este contexto internacional mucho más propicio para sacar un poquito la cabeza abajo del agua y ver si de una vez, si es que aprovechamos esta oportunidad. Se lo dejo como intriga, solamente porque tampoco sabemos de acá a un mes qué puede llegar a pasar en este país, pero lo cierto es que por lo menos la ficha internacional nos puede jugar a favor y toda la pelota va a estar de nuestro lado, y vamos a ver si logramos aprovecharlos y reacomodar el rumbo. Bueno, eso fue nuestro House View de noviembre. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Después les vamos a mandar el informe para que lo lean, nos consulten y siempre abiertos a cualquier inquietud que puedan estar teniendo. Muchísimas gracias. Los dejo nos vemos el próximo mes. Muchas gracias. Bueno, a ver, estoy viendo acá, perdón, algunas consultas, a ver si logro, a ver, cómo veo estratégicamente el bloque comercial de Asia. Bueno, a ver, Asia, como siempre, fue la más, digamos, la que menos padeció la crisis en términos de caída de productos. Y cuando uno mira, si quieren, la derivada segunda, es decir, de cuánto la desaceleración en el crecimiento que tuvieron, digamos, tuvo lo que tuvo todo el mundo. Recuerden que China venía creciendo del 6, pasa al 1 o 9, o sea, es casi 4 puntos de caída de PBI. Fue más moderado, pero lo cierto es que evitaron una segunda ola y son las economías que más rápido vienen, al tiempo que son economías cada vez más abiertas, siempre bajo el liderazgo chino, ¿no? Que es el que empieza ahí a ser el gran líder de la región, como no podía ser de otra manera. ¿Y cómo lo veo? Bueno, creo que Asia va a ser obviamente de los emergentes, no digo nada nuevo, que va a ser el de los emergentes que mejor performance va a tener en los próximos meses, básicamente porque ya va consolidando mes a mes su época de post-pandemia. Entonces, eso en un contexto en el cual Europa y Estados Unidos empiezan a acelerar su crecimiento, obviamente estas economías al crecer son demandantes netos de importaciones, y en ese sentido las industrias manufactureras, no solamente de China, sino de toda la región, como Indonesia, Filipinas,
bueno, seguramente otro, bueno, India también con la parte de exportaciones de servicios van a ser las economías que obviamente el año que viene van a ser grandes protagonistas de este rebote del nivel de actividad. A ver si... Bueno, si no tengo nuevas preguntas, bueno, les tienen mi mail o abiertos a cualquier consulta. Iremos mejorando con el correr de los meses a medida que nos vayamos conociendo y quizás también un encuentro presencial para que sea un poco menos, más cercanos y podamos hablar más de cerca. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Un gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias.